Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Nos salvaste y nos has puesto en esta iglesia tan preciosa para servirte. Gracias por darnos esta iglesia. A todos los hermanos amados, esté junto con ellos, para que con tu mano bondadosa puedas estar junto con ellos. Te deseamos y lo pedimos, Señor. Y estamos aquí todos reunidos en el día del Señor para aprender de ti y ayuda para que nos toque el corazón con tu palabra y con tu voluntad y haznos saber la voluntad tuya. Especialmente oramos para el segundo gran seminario bíblico que habrá desde el 29 de abril para que muchas personas puedan recibir la salvación. Y también esté junto con los que están con la enfermedad o los que están en la tentación en el corazón. Solamente pedimos en tus manos y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, versículo 1. Josué capítulo 20, versículo 1 al 4. Yo les voy a leer. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Versículo 9. Versículo 9, leamos juntos. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Les saludo una vez más, buenos días. Vamos a saludar unos a otros, adelante, atrás y al costado, diciendo: le amamos. Ayer y hoy el clima está muy frío, ¿verdad? Ayer y anteayer realmente estaba muy
gozoso porque estamos en el mes de abril. Desde el viernes hasta hoy día hemos participado en el retiro de jóvenes durante 3 días y 2 noches. Hemos ido a un lugar que se llama Frazier Park. Aquí en Los Ángeles llovió, ¿verdad? Allá llovió, allá nevó mucho. Nieve mucho. Así, nevó mucho. Y era muy difícil para incluso manejar porque estaba nevando mucho. En sí, en la noche no podía ver muy bien la nieve, pero me levanté temprano en la mañana y he visto fuera de la ventana y todo el mundo estaba blanco. Y yo viendo eso me tocó mucho el corazón. El mundo es un lugar muy hermoso. En el mundo hay mucha suciedad, muchos pecados, incluso las cosas que no queremos ver. Todos los hermanos son muy hermosos y bonitos, ¿verdad? Pero todo está cubierto de la nieve y estaba todo blanco. Y viendo eso, me acordé de Isaías capítulo 1. A pesar que tu pecado será como rojo, se emblanquecerá como la nieve. A pesar de que tu pecado está muy sucio, pero como la nieve será cubierto todo. Tenemos muchos pecados. Antes de recibir la salvación también. Pero después de recibir la salvación, hay muchos casos que no podemos pagar la gracia de Dios. Pero la nieve que cayó desde el cielo estaba cubierto todo. Y a mí me pareció eso como la promesa. Yo jamás me acordaré de tus pecados y transgresiones. Claro, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Nosotros, a pesar de que tenemos muchos pecados, como fue encubierto nuestros pecados con toda la sangre de Jesucristo, ahora también nosotros, toda mi necedad, el Señor ya lo pagó todo. Agradezco tanto. Y pensando de eso, quería vivir más esforzadamente para el Señor. Por eso, esta vez yendo al retiro de jóvenes, sentí que es un regalo que el Señor nos dio. Y en la tarde otra vez derritió todo, la nieve. Disculpen, pero yo sentí que ahora sí estoy envejeciendo. Yo todavía soy joven. Y parezco más joven porque me corté el cabello. Estaba afuera y tenía mucho frío. Y tenía miedo de que me engripara y por eso entré a la casa. Pero los jóvenes estaban con el polo, con la manga corta, corriendo. Pareciera que no tienen frío. Y yo sentí que sí hay diferencia de temperatura. Yo estoy envejeciendo. Y por eso viendo a los jóvenes, me sentí muy feliz. Ahí escuchamos la palabra, compartimos la comunión y hemos hecho muchas actividades. Pero realmente son muy puros. Y quisieron así ganar unos a otros en el juego. Pero sí, yo sentí cuán precioso era ese tiempo. Yo creo que en el momento de Dios también hay así, porque nosotros, a pesar de que tenemos pecados, Dios no mira nuestros pecados, no nos ama eternamente. Hoy vamos a aprender de un tema un poco difícil. Es acerca de la ciudad de refugio que sale en Josué capítulo 20. En 4 partes de la Biblia sale acerca de la ciudad de refugio. Éxodo, Números, Deuteronomio y Josué. En estos 4 libros está hablando acerca de las ciudades de refugio.
Algunas personas dicen que la ciudad de refugio es como el resumen del Nuevo Testamento, porque lo que representa es el Cristo. Igual que estas ciudades de refugio aparecen en 4 libros. En el Nuevo Testamento también tenemos 4 libros evangélicos. Por eso la ciudad de refugio también es el modelo de Jesús, al mismo tiempo también del Nuevo Testamento. La ciudad de refugio es una historia así. En sí, que sean judíos, que sean gentiles, sin que sepan, las personas mataban a cualquier persona. Entonces fue sin intención, por eso, porque mataron a las personas. Pero si es que esa persona refugia a la ciudad de refugio, el Señor permitió para que ellos no serán castigados. Porque en este mundo el pecado de la homicida es algo muy grande, es muy difícil para ser perdonado. Pero sin que sepa, sin intención que haya matado a alguien, si es que se evita a las ciudades de refugio, incondicionalmente él puede ser perdonado. ¿Qué significa esto? Es el modelo de Jesucristo quien perdona todos nuestros pecados. En este mundo hemos cometido pecados tan malos. Como lo saben bien, solamente al odiar ya es homicida. Y solamente con las palabras no buenas, eso ya es pecado. Pero si es que se va a las ciudades de refugio, no va a estar bajo el juicio de Dios. Y así puso la regla Dios. Habían 6 ciudades de refugio en la ciudad de Israel. Habían 6. 6 es el número del mundo. Lo saben bien, ¿verdad? 666. Es el modelo de Jesucristo quien perdonó a todo el mundo de pecados. Y lo importante es que en el centro del río Jordán, en la parte del oeste, y había otros 3 en la parte este. ¿Por qué hubo esas 3 ciudades en cada parte? Es para que en un día las personas puedan llegar allá. Porque si es que tienen que pasar el río, cruzar el río, obviamente no puede ir rápido. Y siempre la ciudad de refugio estaba en una tierra plana. Y también dice en la Biblia que todo el camino ya estaba hecho con rocas. Eso quiere decir que todas las personas en cualquier momento pueden entrar en Cristo. Simboliza a la misericordia y el amor que el Señor ha puesto incondicionalmente. Y no solamente eso. Vamos a buscar números. Quiero que marquen esta parte. Quiero que vayan a números. Capítulo 35. Números 35, versículo 11. Números 35, versículo 11. Yo les voy a leer. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Aquí en versículo 11 dice que os señalaréis ciudades. El Señor dijo para que escogieran el lugar de las ciudades. Dice que para ustedes se ha hecho esta ciudad de refugio. La salvación, igual que esto, la salvación no es con nuestras propias fuerzas, sino de su parte ya es la gracia y la oportunidad que el Señor nos dio. Porque cualquiera que entre ahí, el Señor es quien lo protege. Y como dice en la Biblia, el refugio es el modelo de la salvación.
es una gracia incondicional que el Señor nos da. Quiero que vean el versículo 26. Versículo 26, yo les voy a leer. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió. Versículo 27. Vamos a leer juntos. Y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Supongamos que una persona se huyó a la ciudad de refugio, pero esa persona salió de esa ciudad. Entonces esa persona, a pesar de que sea matado, dice que está bien. Quiere decir que la protección de Dios solamente está dentro de la ciudad de refugio. Está en Cristo, uno vive, y si está fuera de Cristo, muere. ¿Qué quiere decir recibir la salvación? Nosotros estuvimos afuera y ahora hemos entrado en Cristo. Antes de recibir la salvación, nosotros éramos extranjeros, pero cuando recibimos la salvación, ahora nos guió dentro del Señor. Y los que son salvos jamás se pierde. Una persona dice así: a pesar de que uno recibe la salvación y si peca, va al infierno. Algunos dicen así. Eso quiere decir que no sabe nada de la Biblia. Algunos también dicen así: ay, ¿usted cómo puede creer de que todos los pecados fueron perdonados? De pecados futuros. Entonces en el futuro podemos pecar como quiera. Un estudioso científico dijo así, que se llama MRDR: si tú niegas la eterna redención y si uno dice que eso hace que una persona peque con propósito, a propósito, entonces no has entendido bien la gracia de Dios. Realmente Dios, quien conoce quien Dios realmente perdonó todos los pecados, es imposible que uno peque a propósito, y dice que obviamente va a querer vivir pagando la gracia que uno recibió si realmente recibió la salvación. Es una palabra que lo saben bien, pero vamos a buscar a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 28. Versículo 29. San Juan 10, versículo 28 y 29. Vamos a leer juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El versículo 28 dice yo se refiere a Jesús. Dice que Jesús nos da la vida eterna. Ya no nos lo dio, dice que jamás pereceremos. Dice aquí, la vida eterna os doy y no perecerá jamás. En sí, perecer y la vida eterna no tiene sentido. Mi salvación lo protege Dios. Y el Dios Padre protege mi salvación. Es por eso que mi salvación no se pierde. Pero en la Biblia dice, a pesar de que nosotros recibimos la salvación, pareciera que en los versículos parece que se pierde la salvación. Vamos a ir a San Juan capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2. Versículo 2.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitarás, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice. Entonces las personas malentienden esto. ¿Qué? Yo no tengo fruto en mi vida. Entonces, ¿qué soy? ¿Voy a ir al infierno? Así, hay personas que hablan. Pero eso no quiere decir así. Aquí en el versículo 2, el quien no lleva fruto está en sí refiriendo a Judas Iscariote. En sí, Judas no recibió la salvación. Es por eso que él no puede llevar fruto. Es un pámpano que no puede llevar fruto. Los 11 discípulos, quitando el Judas Iscariote, está diciendo al versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que esté limpio se refiere a que recibió la salvación, pero sacándole a Judas Iscariote está refiriendo a los 11 discípulos, y aquí quien no puede llevar fruto, ese pámpano está hablando acerca de Judas Iscariote. Y hay algunas personas que también dice así. Versículo 6. Yo les voy a leer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, miren la Biblia. Esto es algo impactante. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera y lo echan en el fuego. Entonces, si no voy a la iglesia, voy a ir al infierno. Conocemos que en mí se refiere a la iglesia. Y si no vamos a la iglesia, ¿vamos a ir al infierno? Ese fuego no se refiere al infierno. La Biblia, cuando habla acerca del fuego, no siempre se refiere al infierno. Por ejemplo, en la Biblia también sale en el agua. Agua a veces puede ser el Espíritu Santo. Y el agua también puede ser el Espíritu Santo. Y también puede ser el mundo. Y a veces también puede ser el fuego, el mundo. Y primero de Pedro capítulo 3 está hablando acerca del fuego, comparando a la tribulación. Pues en primero de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí el fuego no se refiere al infierno, sino a la tribulación. Está hablando acerca de que vamos a recibir tribulación si es que no habitamos en el Señor. Pero los que son salvos no se pierden. Está garantizado el cielo. Por esa gracia que está garantizado, nosotros podemos ir al cielo. Dentro de la ciudad de refugio hubo la libertad. Y también había la seguridad. Es por eso que la gracia de Dios se manifestó en la ciudad de refugio. Pero también hay otra lección importante en esa ciudad de refugio. Vamos a buscar Josué capítulo 20. Capítulo 20, versículos 7 y 8. Yo les voy a leer. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto,
en la llanura de la tribu de Rubén, Ramoth en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Es difícil leer esto, ¿verdad? Pero al último de versículos 7 y 8 está diciendo que estos lugares fueron distinguidos, y lo maravilloso es que 6 lugares que sale ahí fue todo señalado por Dios a propósito. ¿Por qué el Señor lo habrá distinguido? Hay un significado importante en el Espíritu. Aquí está hablando acerca de las 6 ciudades de refugio. Los que tienen lapicero, quiero que lo anoten. Primero, el lugar es Sedes. Sedes se refiere a la santidad. Y segundo es Siquem, quiere decir hombro, y después sale Hebrón, quiere decir es la comunión. Y después en el 8 dice, está hablando acerca de Becer, quiere decir el refugio. Y después Ramoth es Aizar. Y después sale Golán, es gozo. A pesar de que es un poco difícil, hay una razón de por qué les mencioné acerca de esas 6 ciudades. Los que son salvos están dentro de la ciudad de refugio, pero estas 6 ciudades nos están dando lección espiritualmente de cómo tenemos que vivir apropiadamente. Habían 6 diferentes significados en esas 6 ciudades. Primero dice que es Sedes, quiere decir santidad. Una de las cosas importantes de la regla que tiene esa santidad. Y como les dije, el segundo es Siquem, Hebrón. Siquem quiere decir en medio del hombro. Hebrón es comunión. Y Becer quiere decir fortaleza. En Deuteronomio dice en medio del hombro es dentro de Dios. Primeramente, los que son salvos tienen que ser santos, y después tiene que haber una comunión con Dios. Dentro de la fortaleza que el Señor nos da, en medio del hombro de Dios, Hebrón tiene que vivir llevando la comunión espiritual con Dios. Y después sale Ramoth y Golán. Ramoth quiere decir alzar. Golán significa gozo. ¿Sabe por qué los cristianos viven? Es para alzar a Dios. ¿Por qué viven los cristianos? Para gozar al Señor. Eso quiere decir que vivimos para la gloria a Dios. Los 6 nombres de estas ciudades tienen un significado espiritual para nosotros. Los que son salvos primeramente tienen que ser santos. En Dios tenemos que llevar una comunión apropiada y tenemos que vivir para la gloria de Dios, alzando a Él. Sin hacer esto es igual que huir de la ciudad de refugio. Si esto es perfecto ante Dios, uno puede llevar una vida exitosa ante Dios. Como una persona que yo mantengo en la ciudad de refugio, ¿realmente estaré llevando una vida santa? ¿Y de verdad realmente estoy llevando una vida apropiada de la comunión? ¿O si realmente estoy viviendo para la gloria a Dios?
Hoy a través de la palabra vamos a aprender de eso. Primero está hablando acerca de sedes. ¿Qué es esto? Esa santidad. La primera cosa que el Señor pidió es esa santidad. Levítico 1 de Pedro, en muchas partes de la Biblia dice que yo soy santo, por eso sé santos también. ¿Por qué tenemos que ser santos? 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a buscar. Quiero que marquen esta parte y vayan a 1 de Pedro. Capítulo 1, versículo 15. Primera Pedro 1, versículo 15 a 16. Primero de Pedro 1, versículo 15 a 16. Estos dos versículos vamos a leer juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos. En versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La voluntad de Dios es la santidad. ¿Por qué tenemos que ser santos? Hay que ser santos para ser gozoso. Pero si no es santo, no puede ser gozoso. En capítulo 2, versículo 5. Yo les voy a leer. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 5 también dice que tenemos que ser el sacerdocio santo. Esto quiere decir que nos mandó a ser santos. ¿Por qué nos dice que tenemos que ser santos? Es para dar el sacrificio espiritual, para gozar al Señor. Quiere decir que esto es la condición para hacerles feliz a Dios. ¿Por qué los cristianos tienen que ser santos? Primero, hay que ser santos para ser feliz. Si es que entra el pecado en el corazón, no puede ser gozoso. Cuando tenemos la valentía y no tenemos nada que nos remuerda la conciencia, ahí entra el gozo. Todo el día he pecado. Todo el día solamente pensé en las cosas pecaminosos. Entonces no voy a ser gozoso. ¿Por qué esa persona no tiene la fuerza de servir a Dios? Es porque esa persona no tiene la fuerza para hacer gozo al Señor. Eso quiere decir que como no es santo, no tiene la energía. Solamente Dios habita junto con las personas que son santos y solamente camina con los santos. Y también derrama el poder de Dios a esa persona y le da el gozo para que esa persona pueda hacer la obra de Dios. Pero hay algo que quita el gozo de nuestro corazón. ¿Qué sería eso? Ese pecado. David siempre glorificó a Dios, pero él cometió pecado. Pero él oró así. Señor, recupere el gozo de la salvación, porque él perdió ese gozo. ¿Cuál es esa razón? Quizás carnalmente él estaba feliz, pero por no tener la santidad, se desapareció el gozo en Dios. ¿Por qué los cristianos tienen que ser santos? La santidad es la condición de la felicidad. Y el gozo es la fuente de servir a Dios.
Es por eso que lo que necesitamos ante Dios es la santidad. También, ¿por qué tenemos que ser santos? Quiero que miren capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Capítulo 2, versículo 9 dice que nosotros dice que sois la nación santa. Nos pregunta para ser santos porque lo que sigue dice que es para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que ser santos. Hay que ser santos para que se predique el evangelio. Sin ser santos, el Señor no trabaja a través de mí. Yo soy santo, por eso sé santos. Si realmente tú eres santo, puedes ser feliz y puedes tener la energía de ser feliz. Además, a través de ti se predica el evangelio. Por eso, por favor, nos está diciendo para que seamos santos. ¿Realmente seré santo? Pregúntense. ¿Realmente tengo la fuerza de gozo de servir a Dios? Esto sería el mismo poder de la santidad. Pero si uno no tiene el gozo y no tiene la energía, entonces algo está mezclado en el corazón. Y después, si es santo, se le abren los ojos espirituales. De mirar a las almas perdidas alrededor y después predica. Pero si no es santo, se tapa los ojos y la energía de predicar también se desaparece. En Apocalipsis se está hablando acerca de las 7 iglesias de Asia. En medio de eso también hay iglesias que no son santas. Una de las iglesias más representativas se llama Laodicea. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis 3, versículo 18, yo les voy a leer. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero aquí está diciendo que hay que comprar una vestimenta blanca. ¿Por qué el Señor dijo esto? Es porque no son santos. Es por eso fueron reprendidos los de la iglesia de la Odisea. Pero aquí en la iglesia de la Odisea ellos ni siquiera sabían que no era santo. Pero yo sí sé. Nosotros lo sabemos. Ante Dios, ¿yo quién soy? Soy una persona buena ante los ojos de Dios. Por ejemplo, uno dice, yo nunca maté a alguien y estoy haciendo todo lo posible para vivir bien. Pregúntense a sí mismos, ¿realmente yo soy salvo? La condición de la santidad, el significado de la santidad que está hablando en la Biblia es un poco diferente con lo que yo pienso, porque quizá yo pueda vivir santamente, pero la santidad que habla en la Biblia, si es que leemos bien lo que la reprensión de la iglesia de la Odisea, ahí uno puede saber bien. Versículo 15.
versículo 15. Versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es la santidad ante los ojos de Dios? Que sea tibio, esto no es la santidad. ¿Por qué está tibio? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para que seas tibio, esto no es nada de santo ante los ojos de Dios. Versículo 17 también sale en muchos contextos. Lo más representativo que no sea santo son los que son ciegos. Hay que verificar si yo soy caliente, si yo soy frío o si yo soy tibio. Que sea tibio no es santo. Dios se manifestó así ante la iglesia de la Odisea. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La Odisea está presentando de Dios, diciendo que yo soy amén. Yo soy el testigo verdadero. Yo soy leal. ¿Por qué así se presentó diciendo que es un testigo fiel ante la Odisea? Es porque ellos eran tibios. Es por eso que no tenía ninguna fuerza de predicar el evangelio a otras personas. ¿A través de quiénes se predica el evangelio? ¿Saben a través de quiénes? Los que tienen el corazón caliente. ¿Cuál es la razón? Es porque el evangelio es el fuego. La palabra de Dios es fuego. Tiene que haber fuego en su corazón para que se predique ese fuego. Pero ¿por qué no se predica el evangelio? Es porque su corazón está muy tibio. Es por eso que no se expande. El fuego tiene la característica de expandir. Y si hay algo que se agarra fuego, se expande muy rápido. A través de muchas personas se predica el evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo era fuego. Es por eso que a través de Pablo muchas personas recibieron la salvación. Dios, a través de quienes trabaja. Solamente los que tienen el fuego en el corazón influencia a otras personas y también puede guiar a otras personas. ¿Por qué reprendió a la iglesia de la Odisea? No podemos saber exactamente a través de la Biblia, pero a través de la iglesia de la Odisea no puede ninguno recibir la salvación. Es por eso que Jesús apareció ante la Odisea que yo soy testigo fiel, diciendo que ¿por qué ustedes no predican? Si realmente recibieron la salvación, si realmente conocen la existencia del cielo, tienen que ser el testigo fiel. Pero ¿por qué no vive una vida de ser testigo? Así reprendió fuertemente Dios a la Odisea. Pero la razón dice que tu corazón está tibio. ¿Cuál es la razón? Está muy rico. No tienen nada que les faltan. Ante los ojos de Dios eran muy pobres ellos, pero por sí mismos no se dan cuenta de su condición y malentienden que uno es santo. Nosotros lo conocemos.
o quizás no. Les pregunto a sí mismo. Es algo muy básico, pero les pregunto. ¿Saben que el cielo existe? ¿De verdad? Otra pregunta. ¿Saben que existe el infierno? Lo sorprendente es que hay algunas personas que viven su vida como si no existiera el cielo o el infierno. Realmente es muy triste. El que está al costado mío se va al infierno. Va a cambiar su posición entonces. Pero les pregunto de verdad, ¿realmente conocen que existe el infierno? ¿Han imaginado que su familia se metan en el infierno? ¿O las personas que yo me encuentre? ¿O las personas que estoy jugando? ¿O saliendo? ¿O las personas que me encuentro en el trabajo? ¿Saben en qué destino tienen ellos? Sin pensar de eso, solamente vivimos la vida cada día. No siente ningún remordimiento en su conciencia. Pero supongamos que por mucho tiempo, ¿cómo uno no puede abrir su boca? La iglesia de la Odisea no eran santos. Ellos se comportaron como si no existiera el cielo o el infierno. ¿Qué pasa a sí mismo? Uno realmente conoce que existe las personas que están alrededor de mí o las personas que me encuentro. ¿Saben en qué destino están yendo ellos? Sin hacer yo nada. Estoy viviendo una vida como la Odisea, diciendo que yo no sé nada. Llevando la vida cristiana, ¿hay algo que yo observé? Creo que hay diferencia de los que son salvos y los que no son salvos. Pero también hay la diferencia entre los cristianos que son sanos y los que no. Hay algunos que solamente se concentran en la vida cristiana de cada uno, piensa en sí mismo, pero no le interesa la ciudad, las almas perdidas. Puede vivir limpiamente tratando, pero lo que es más santo es para que escuchen la palabra y vivan predicando este evangelio. Por eso pregúntese a sí mismo, ¿realmente yo soy caliente? ¿Realmente estoy llevando una vida santa o una vida no santa? Aquí en la Odisea dice que está ciego. Ellos no tienen ninguna fuerza de ver algo. Vamos a buscar San Lucas capítulo 12. San Lucas 12, versículo 42. San Lucas 12, 42. Leamos juntos. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? San Lucas 12 está hablando acerca de la esperanza que Dios tiene para que haya fuego
¿Qué quiere decir la tierra? Primero, mi corazón es mi tierra. Primeramente, mi corazón es la tierra que el Señor sembró. Primeramente, Dios quiere que mi corazón esté en fuego. Y después, ¿qué otra cosa es la tierra? Este mundo, los que no son salvos, el Señor quiere para que se expanda este fuego. También quiere Dios para que la iglesia esté en fuego, pero más importante es individualmente. Pero la iglesia de la Odisea no tuvieron eso, no tuvieron el fuego. Solamente ellos malentendieron pensando que estaban viviendo bien. ¿Realmente yo seré santo? Les quiero preguntar más específicamente. Ya pasaron 4 meses de este año 2024. Durante 4 meses, ¿cómo pasé el tiempo? Quiero que lo piensen. No es solamente para pensar en este año, sino el año pasado, 2023. ¿Qué hice el año pasado? ¿Cuántas personas yo guié a Dios? ¿Cuántas personas yo exhorté? ¿Y cuántas personas yo guié a las personas para que vengan a la iglesia? No solamente hay que pensar del año pasado, sino quiero que piensen de cómo he vivido durante algunos años. ¿Realmente viví una vida santa? Si es que uno no reflexiona, no puede ser utilizado por Dios. La iglesia de la Odisea eran muy ciegos. Ellos pensaron que todo lo que ven en sus ojos era todo. Pero les pregunto de verdad. Quiero que pregunte a sí mismo. ¿Realmente yo soy santo que recibe la salvación? ¿Realmente hay el cielo eterno? ¿Realmente hay el infierno eterno? Y yo creo en eso. ¿Y cuánto estoy viviendo aptamente? Primeramente, la primera ciudad de refugio, de la ciudad de refugio es Cedes. Quiere decir que hay que ser santos. Tienen que abrir sus ojos espirituales para que vivan viendo las cosas eternas. Esto es la vida santa. Yo realmente quiero vivir una ciudad santa. Y también tiene que tener mucha importancia en esto. Seguramente una vez han escuchado sobre el misionero Sittistad, pero esta persona escribió una poesía significa solamente una oportunidad de la vida. Solamente una vez vivimos en esta vida. La poesía está larga, pero solamente les voy a leer la parte última. La única vida pasará rápido. El único trabajo, lo único que se queda eternamente es el trabajo hacia el Señor. La vida que es solamente una vez de la vida. Ahora yo te pido y para que se cumpla la voluntad de Dios. Y ese día que fue elevado mi espíritu, yo confesiono. Realmente hubo una vida. Esa vida pasará rápido. Solamente la vida para Cristo quedará eternamente. Solamente los que están dentro del Señor es eterno. Yo cómo estoy invirtiendo de lo que he ganado, cómo uno está pensando de vivir mejor, comiendo y viviendo mejor. Discúlpeme, pero eso se ve miserable. Para vivir un poco más.
disculpen, pero para vivir una vida un poquito mejor. Realmente se le romperá el corazón. Pero ¿para qué uno está viviendo? Uno hay que pensar de eso. La santidad ante Dios es que se abra los ojos espirituales. También es vivir con el fuego para expandir a otra persona si es la verdad que el Señor nos quiere dar. Y les dije que es Hebrón. Siquem y Hebrón, y eso quiere decir que es el hombro. Y Hebrón quiere decir que es la comunión. Como les dije en Deuteronomio 34, dice que el Señor pone a la ciudad en medio del hombro. Y en medio del lugar del hombro es la relación de tener comunión con Dios. Quiere decir que el Señor los pone encima de su hombro y así camina. Los que son salvos tienen que ser santos y también tienen que llevar una comunicación normal con Dios. Pero la iglesia de la Odisea, ¿por qué se le enfrió el corazón? Ellos no tenían una relación correcta con Dios. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Lentamente leamos juntos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que comemos en la Biblia, lo que se refiere de comer, se refiere a la comunión. Porque de compartir la comida es la imagen de la comunión. Y el Señor está esperando fuera de la puerta. Y está tocando la puerta. Así es tocar la puerta. Diciendo, ábreme la puerta. Pero lo importante es que no lo abrimos. En Apocalipsis 3 dice que está tocando la puerta fuera. Versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Capítulo 3, versículo 20. Leamos juntos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo importante es que la iglesia de la Odisea no tuvo la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Porque hablando acerca de que hay que abrir la puerta, en versículo 19 dice que tenemos que arrepentirnos y regresar. La iglesia en la Odisea, obviamente son personas que fueron a la iglesia. Esas personas siempre fueron a la iglesia. Pero está diciendo que te tienen que arrepentirse. Y dice que no, yo no estoy teniendo comunión contigo. Yo estoy fuera de la puerta, tocando la puerta. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en la iglesia, yo estoy orando también. Estoy haciendo todo. ¿Qué quiere decir, Señor?
Obviamente los santos de la Laodicea hubiesen dicho esto. ¿Qué estoy hablando? What are you talking? ¿Qué quiere decir tener comunión con Dios? A pesar de que estamos en la iglesia, hay muchos malentendimientos acerca de tener la comunión verdadera. ¿Qué quiere decir la comunión verdadera? ¿Qué es la comunión? La comunión es para andar junto con el Señor. Les pregunto, ¿estoy andando con el Señor? ¿Qué quiere decir andar con el Señor? Yo me gozo todos los días. ¿Están gozosos? ¿Qué quiere decir andar junto con el Señor? Yo les voy a decir. San Marcos capítulo 14. San Marcos 14, versículo 53. San Marcos 14, versículo 53. San Marcos 14, 53. Vamos a leer juntos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pasó algo impactante. Para matar a Jesús, los soldados romanos sacaron a Jesús y lo llevó al sumo sacerdote. Dice, trajeron pues los romanos soldados a Jesús. ¿Qué quiere decir la comunión? Es andar con el Señor. Y eso quiere decir seguir a Jesús. Seguir a Jesús. No es arrastrar a Jesús. Hay algunas personas que arrastran a Jesús. Yo pongo todo de mis planes, ya hago todo lo que yo quiero. Y dice, yo tengo que seguir al Señor. Y eso no es tener comunión. Porque esas personas trajeron a Jesús para arrastrar a Jesús, es para matarlo. No sé si esto es un ejemplo malo, pero si el Señor muere, yo muero. También capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Yo les voy a leer. Muy de mañana, capítulo 15, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Aquí 15, versículo 1 dice, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Eso quiere decir que, Señor, tú no hagas nada, solamente vente según lo que yo digo. Si piensas así, no hay nada de diferencia de las personas que realmente arrastraron a Jesús. Y si hay una persona que lee 14 y 15, entonces no hay nadie que van a pensar que tuvieron comunión con Jesús, porque arrastraron a Jesús, ataron a Jesús. Esto no es una relación de amor. Pero desafortunadamente quizás nosotros podemos ser así. Teniendo nuestros pensamientos propios, arrastramos a Jesús y lo ponemos según nuestro estándar.
y ahí ya no podemos tener una relación apropiada con Dios. Y eso es tener beneficio. Esto es aprovechar del Señor. A pesar de que fueron a la iglesia, la puerta estaba cerrada. Es porque ellos hicieron todo lo que quisieron. Es por eso que el Señor no pudo tener la comunión con ellos. ¿Y qué tipo de personas somos nosotros? ¿Y realmente yo soy quien quiero crucificar al Señor? ¿O yo intento para que el Señor trabaje en mí? Mi terquedad tiene que desaparecer para que el Señor trabaje con libertad en mí. A veces nosotros ajustamos nuestro pensamiento como nosotros queramos y aprovechamos del Señor. Eso es muy malvado. Igual que los soldados romanos tuvieron que llevar esta maldad, pero quizás podemos ser más malos que ellos. Obviamente los soldados romanos no recibieron la salvación. Llevaron al Señor. Pero nosotros confesamos que hemos recibido la salvación y nosotros llamamos al Señor, gracias. Siempre decimos gracias. Y nosotros quizás podemos ser calificados que no tengamos diferencia que los soldados romanos. Realmente yo soy una persona que estoy llevando una comunión correcta con Dios. Vamos a buscar primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13. Versículo 11. Capítulo 13, versículo 11, yo les voy a leer. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Aquí está escrito una razón importante por qué Saúl fue desamparado. Porque Dios dijo a Saúl para que esperara. Pero sin esperar, él dio sacrificio. Pero ¿qué pasó? Como hemos leído en versículo 12, dice que me esforcé pues y ofrecí holocausto. Les pregunto, David cometió homicidio y fornicación. Saúl, sin esperar, pecó de no tener paciencia. Entonces pensemos en esto. ¿De quién el pecado es más grande? ¿De David o de Saúl? ¿De quién?
Número 1, el pecado de no poder esperar. Número 2, fornicación homicida. ¿De quién el pecado es más grande? Con nuestros ojos podemos pensar de que el pecado de David es mucho más grande. Pero David fue utilizado y Saúl fue desamparado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? David realmente él reflexionó. Pero Saúl solamente estaba ocupado en dar excusas. Es por eso que fue desamparado. Si no somos honestos ante Dios, somos desamparados. Sin querer. Me esforcé, pero no pude. Hay muchas cosas así en nosotros. Y nosotros decimos, yo estoy haciendo comunión con Dios y yo estoy siguiendo a Dios, uno puede pensar. Yo estoy arrastrando al Señor. Yo estoy abandonando a Él. Y Saúl no solamente terminó en 1, sino capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 15. Yo les voy a leer. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Dios lo que dijo a Saúl es para que matara a todo lo de Amalec. Pero Saúl no mató a todas las cosas. Solamente le quedó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Saben por qué lo dejó? Para sí mismo. Pero en versículo 15 dice que es para sacrificarlas a Jehová. Para darte Dios. Utilizó el nombre de Dios para poner excusas. Saúl fue abandonado. Alguna persona pregunta, ¿Saúl recibió la salvación? En sí no sé. Pero en la vida de nosotros también quizás puede ser una vida miserable como de Saúl. Les pregunto, ¿realmente estoy teniendo comunión con Dios? ¿Realmente estoy andando junto con Dios? ¿O estoy arrastrando a Él? Solamente se racionaliza a sí mismo, solamente pone excusa. Dice, me esforcé a pesar de que no quise, sin que quiera. Quizás eso puede ser mi apariencia. No hay nada de que quise pero no pude. Pero Saúl solamente estaba ocupado en dar la excusa. Tenemos que ser David. David, cuando fue regañado de Natán, él se arrepintió. David, su hijo, era Salomón. Salomón piensa que es sabiduría, pero no es sabiduría. Es paz. Paz. Todas las cosas del mundo es falsedad. Solamente la paz que Dios da es lo verdadero.
Y es el regalo mayor que el Señor nos puede dar a los salvos. Salomón tenía diferente nombre y es el hombre amado por Dios. David se arrepintió, recibió la paz y también el amor. Tenemos que escoger en nuestra vida si vamos a ser Saúl o vamos a ser David. Hay que escoger. Nosotros seremos como el rey David. O si no nos arrepentimos, vamos a ser como Saúl. El significado de que estar en la ciudad de refugio es la comunicación con Dios. Y eso es Hebrón. Hebrón es la comunión. Y el último es Ramot y Golán. Ramot quiere decir alzar. Golán quiere decir gozo. Los cristianos tienen que llevar una vida de alzar al Señor. Y también una vida de hacer gozar al Señor. ¿Por qué tenemos que gozar al Señor? Solamente hay una razón. Es porque Jesucristo murió por mí. No puede haber ninguna razón. Es porque el Señor murió por mí. Mi vida es del Señor. Nosotros vivimos haciendo gozar al Señor. ¿Cómo podemos hacer gozar al Señor? Vamos a buscar San Juan, capítulo 14. San Juan 14, versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Vamos a leer juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Capítulo 14, versículo 13 está hablando acerca de la oración que el Señor, el Padre, sea glorificado. ¿Qué quiere decir gloria? Gloria quiere decir para que se alce, para que sea gozoso. Esto significa la gloria. Pero en el versículo 13 hay una palabra rara. Ustedes oran, pero que tú seas respondido es mi gloria. Señor, ¿qué quiere decir eso? Si yo oro y si yo soy respondido, entonces yo me tengo que gozar. Pero el Señor, como dice, si tú oras, yo voy a orar, pero mi nombre será alzado. Es una palabra rara. Si yo oro, el Señor es glorificado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el Señor será glorificado? Es porque cuando oramos, el Señor manifiesta el milagro. ¿Por qué nosotros oramos? Porque yo no puedo hacer. Porque con mi propia fuerza yo no puedo hacer. Y en ese momento, cuando he respondido a la oración, nosotros podemos dar la gloria a Dios. Maravillosamente, en lo imposible se manifiesta la gloria de Dios. Es por eso que la oración sea respondida, es una gloria a Dios. Vamos a ver Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 6.
capítulo 15, versículo 6. Capítulo 15, versículo 6. Vamos a leer juntos. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Es una palabra de que se dividió el Mar Rojo. Ante el Mar Rojo, las israelitas estuvieron en desesperación. Vamos a morir. Ya todo está, ya no hay nada que hacer, porque adelante está el mar y detrás están los soldados egipcios. Ellos dijeron que ya es el fin, ya vamos a morir. Pero Moisés y la oración de Moisés y del pueblo fue respondido. Y en versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. En una situación donde era imposible, se manifestó la mano de Dios. Y ese poder, porque se manifestó, fue gloria a Dios. Los que están dentro de la ciudad de refugio sí o sí se van a comprender. Ramot Golán. Es una vida de manifestar a la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros oramos? Porque no podemos. Si yo puedo hacer algo, ¿para qué oro para eso? Como yo no puedo hacer, yo oro. Pero lo maravilloso es que Dios responde en la oración. ¿Realmente estaré recibiendo la oración? ¿Realmente estaré recibiendo la respuesta a la oración? ¿Saben por qué no pueden ser respondidos? La respuesta es fácil. Es porque no oran. Es muy fácil, ¿verdad? Pareciera que ora. Uno puede malentender que sí está orando, pero ante los ojos de Dios no está orando. Personalmente hace todo lo que quiera humanamente y también se preocupa todo. Y yo solamente pido y hago todo de mi manera propia. Y Dios está detrás. Pareciera que uno está orando, pero en sí no lo está haciendo. Está arrastrando a Dios. Es por eso que el poder de Dios no se manifiesta a través de mí. Tenemos que manifestar el poder de Dios. En Génesis 21 dice que Sarai se rió. Dice que Dios es que me ha hecho reír. Sara se rió. ¿Por qué? ¿Por qué se rió? ¿Qué hizo reír a Sara? Ella dio luz a los 90 años. ¿Uno puede dar a luz a los 90 años? Era un momento imposible. Pero Sara pensó que esto es imposible. Ella hubiese tenido mucho dolor en su corazón. Pero Sara creyó en Dios. Y al final le dio a Isaac. Y Dios le ha hecho reír a Sara. Es por eso que Isaac significa risa. Y así respondió Dios su oración. A pesar de que la situación parecía imposible, al final Dios manifestó su nombre. Nosotros también en lo imposible tenemos que experimentar el poder de Dios. Desesperación. O de rendirse. Es incredulidad. Eso es no orar. Esto es cubrir el poder de Dios, la gloria de Dios. Dios también está pidiendo para que llevemos una vida de alzar su nombre. Y también hay otra cosa para recibir la gloria.
Vamos a buscar Salmos 79. Salmos 79. Versículo 9. Salmo 79, versículo 9. Leamos juntos. Ayúdanos, oh Dios, en nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Cuándo se manifiesta la gloria de Dios? Cuando una persona recibe la salvación. Cuando realmente recibe la salvación, recibe perdón de pecados, ahí se manifiesta la gloria. Desde el 29 de abril hay gran seminario de la Biblia. ¿Por qué lo hacemos? Es para gozar a Dios. Todos tienen que venir. Y también tenemos que traer a las almas. Quiero que realmente oren. Y también tenemos que hacer los santos. Y Dios responde en la oración. Y también mi familia que amamos, mis vecinos. Y también la esperanza para ir al cielo. Quiero que oren y planifiquen para Dios. Para dar el gozo de mi Padre, primeramente yo tengo que venir. Ay, estoy cansada. Sí puedo entender, pero quiero que piense una vez en la cruz del Señor. Quiero que piensen en esos pasos que tuvo que cargar la cruz en Gólgota. ¿Saben cuánto sufrió en la cruz? ¿Realmente podemos decir que estamos sufriendo ante la muerte de Jesús? Quizás somos muy egoístas. Quiero que piensen en eso. Y también el próximo domingo no hay sermón. Solamente hacemos una vez al año, pero es servicio al aire libre. Sí, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Todos están pensando que es una nueva noticia, pero no estamos haciendo para nosotros, sino para que traigan a las personas, para que puedan sentir más comodidad de venir a nuestra iglesia. ¿Entienden? Creo que solo van a venir 5 personas. ¿Entienden? No estoy satisfecho, pero voy a creer en eso. Somos cristianos. Como cristianos, como santos, y llevando la comunión con Dios, hay que seguir al Señor y hay que gozar al Señor. Quiero que lleve una vida así. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Nos salvaste y nos guiaste, te agradecemos por esto. Ante tú, Señor, que eres grande ayuda para que podamos llevar una vida sin vergüenza. También esté junto con nosotros para el seminario de 29 de abril. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ama. Vamos a